Más es que estamos todos tan malcriados en el sentido de que nos han inoculado ese machismo patriarcal desde pequeñitos, que necesitamos de construirnos. Y es muy difícil hacerlo uno solo si no tienes a alguien que te dice: esto que estás haciendo es machismo. Digo, no me jodas. Sí, sí, es machismo. Y gracias a tener esos referentes puedes evolucionar, pero si Sí. no te ayudan a deconstruirte, tú actúas como para ti es lo normal, pero es que lo normal está mal. Yo recuerdo que, pobre que ha muerto ahora, Federico Mayor Zaragoza me decía, que hablaba, claro, sus grandes amigos eran pues Nelson Mandela y tal, Qué y me envidia, ¿eh? contó una anécdota maravillosa, y me decía que una vez viendo cómo iba el mundo, le dijo: señor Mandela, ¿usted cree que este mundo tiene solución? Y Mandela le contestó: sí, claro que sí, tú y yo no la veremos porque ya somos viejos, pero la tiene. Dice, y es que las mujeres lleguen al poder. Dice, porque ellas raramente usan la violencia para resolver un problema y nosotros no sabemos resolver problemas sin violencia. Buenos días, amigos y amigas. Hoy tenemos un podcast muy especial. Amanecemos con una resaca cultural y qué mejor forma que celebrar el 8 de marzo que con cultura, con teatro, acompañada de buenas amigas, mujeres extraordinarias y para visitar, para disfrutar de una obra que sin duda no nos ha dejado indiferentes. Tendrá su gira, ya hablaremos de esa gira a nivel nacional, una obra, El Camino a la Meca, con una Lola Herrera espectacular, Natalia Dicenta sublime y, como no, un Carlos Olaya que también se sale. Muchísimas gracias, Bienvenido, amigo Rocío. mío. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en esta Málaga que nos acoge con ese cariño y esos brazos abiertos y que nos mima tanto, porque vamos, yo de verdad me he quedado alucinado del teatro del Soho CaixaBank, de Antonio Banderas, porque digo, pero qué maravilla de teatro, ojalá hubiera muchos como este. La acústica buenísima, el público entregado, respetuoso, los camerinos, bueno, increíbles, todo. Es que vamos, estamos. Gracias, Antonio. La verdad que sí, que Antonio Bandera ha hecho una gran apuesta por ¡Buah! el teatro. Impresionante. Lo veníamos hablando, Málaga ha ido creciendo Mm. culturalmente y él ha hecho esa clara apuesta. Y lo decíamos ayer, lo decía una acompañante mía, hacía mucho tiempo que en un teatro no se escuchaba tanto silencio No, no, es tan maravilloso, pero respetuoso. maravilloso. Además, es un teatro que tiene una acústica buenísima, porque claro, está pensado más para musicales que Exacto. para teatro de texto. Y claro, llegamos allí con teatro de texto y primera prueba de sonido, a los 2 minutos ya estaba todo hecho y dices, pero qué maravilla, esto no es lo Le normal. damos las gracias desde aquí a Desde Antonio y que luego, siga desde luego. apostando. Bueno, Lola lo primero que hizo, Lola Herrera, cuando llega al escenario, ve el escenario, ve aquello y se pone: gracias, Antonio, donde estés, gracias. Se Claro que sí. agradece. Mira, Carlos, bueno, estamos en un entorno de 8M. Ayer Ujú. celebrábamos todas mis amigas, compañeras, esta obra. Y me estaba acordando, ¿no? Con Lola Herrera, que, bueno, Ajá. tampoco vamos a decir los años que tiene, pero lleva una larguísima trayectoria. Y justo hoy colgué yo un vídeo en las redes, pues que hablaba de que todavía existe ese patriarcado en el mundo del cine, de la Mm. interpretación y de las desigualdades salariales. Tenía una amiga directora que decía, pedía la necesidad de que hubieran más directoras en el mundo teatral y en el mundo del cine, y sobre Sí. todo mujeres que cuenten historias de mujeres, ¿no? Porque no ocurre que a lo mejor mujeres de ya con 40 años se trasladan, se extrapolan a que sean mujer de, hermana de, hija de, ¿no? Y se le dejan un papel secundario. Claro. Es que lo que yo creo es que cada vez hay más directoras y cada vez se están contando más historias de mujeres, ¿eh? Es decir, no complemento de. Soy la mujer de, la amante de, la hija, la suegra o lo que sea, ¿no? Me cuentan la historia de ella. Eso es bueno. Pero el cine y el teatro no van a cambiar mientras quienes tomen las decisiones sigan siendo hombres. O sea, es decir, las que estén al frente de las productoras tienen que ser mujeres. Es ahí donde se decide si un papel lo va a hacer un hombre o una mujer. De las 130 o 30 y tantas series por las que he pasado y las 40 y pico películas, en 20 años, eh, el 95% lo podría haber hecho una actriz. No estaba justificado que tuviera que hacerlo un hombre. Y sin embargo, me los han dado. Es una injusticia atroz
atroz que, bueno, a mí me ha permitido malvivir, pero sobrevivir de esta profesión y tengo que reconocer que soy un privilegiado. Pero no por eso dejo de ser consciente de que esto es una injusticia. Entonces ya no es un problema de edadismo, es que hay un sexismo y un patriarcado en esta profesión que dices, oye, tenemos que adaptarnos a la vida real, pero también tenemos que marcar la tendencia a la vida real, ser un escaparate, ser un espejo y ser un modelo que digan, ah, coño, esto funciona, ¿no? Claro, porque al final, mira, si te das cuenta, cuando alguien va al teatro, al igual que cuando oye una canción, Mm, cuando va a ver una película, intenta que te transmita algún conocimiento, algún aprendizaje, ¿no? claro, Como dices, soy un escaparate a personas que vamos a veros y de ahí queremos sacar unas reflexiones y unas conclusiones. Yo creo que en Camino a la Meca, de hecho, hay una gran parte de las personas, de los personajes femeninos que se centran en ello y me y parece estupendo, cuenta la historia de ellas dos, de los dos personajes con una femeninos. química Maravillosa. brutal, Y el sí. personaje masculino, el mío, es el que representa a esa sociedad patriarcal, carca, conservadora que está allí. Pero del personaje mío no se cuenta la historia. Se cuenta la historia de ellas dos. Y eso Sí, es lo que como maravilloso. dice, bien podría ser otra mujer, porque no es la importante. Pero claro, a También, lo mejor sí quieres representar claro, esa parte de la sociedad claro. masculina que Pero fíjate que esta es una obra escrita por Eitor Fugard, ujú. es un escritor sudafricano que lleva tiempo viviendo en Estados Unidos y tiene ya 90 y muchos años. Pero es maravilloso porque él vivió en el pueblo donde vivió la persona en la que se inspira para hacer esto, Helen Martins, un espíritu libre en una comunidad tremendamente cerrada en medio de un desierto de Sudáfrica, que ella se pone a hacer esculturas allí y, bueno, es un verso suelto, que no tiene nada que ver con aquel mundo. Y este hombre que llegó a conocer a esta mujer, el autor, eh, para tratarnos de acercar esa realidad, escoge a esa mujer y a la íntima amiga de esa mujer, que es más joven, tal, que viene a visitarla, todo pasa en tiempo real en una noche, y ves cómo son dos mujeres castigadas que mantienen la dignidad de la lucha, ¿no? De cómo se apoyan la una a la otra. Es un canto a la esperanza, un canto al confiar en otro, a seguir adelante. Yo te ayudo porque lo necesito. No, no es que tú me ayudes, yo te ayudo porque necesito ayudarte. Es un planteamiento precioso. Y Yo, sobre todo cuenta la historia de ellas dos. Y el personaje masculino está ahí, porque es como el buitre que está allí, ¿no? sí. Pero sin embargo, lo precioso es eso, como en un entorno cerrado de apartheid, porque era los años 70 en Sudáfrica, de racismo puro y duro, esas dos mujeres luchan por mantener su dignidad y su independencia, ¿no? Yo la verdad que me sentí identificada, en parte Mm, pues por esa amistad intergeneracional, claro. porque yo, verdad, con mi amiga Concha Goyane, la gente Mm, decía, bueno, pues que no había nada que no se veía ahí la diferencia de edad, ¿no? Porque teníamos claro. esa misma pasión por el teatro que nos unía y luego, verdad, la importancia de esa sororidad, sobre todo en esta sociedad que cuántos hombres atacan a mujeres y las demás permanecen calladas, ¿no? Tenemos que estar fuertes, unidas ¿no? Y yo, por ejemplo, parece una tontería, pero en redes sociales cuando subo un post, la mayoría de las personas que comentan son mujeres, las que me agradecen, me felicitan, y a mí eso me encanta, Carlos. Me lo hizo un hombre y pasa desapercibido para mí, pero me lo hizo una mujer y me gusta, ¿no? Creo que es importante Hay una ayudarnos. cosa para mí muy clara. Cuando estás en un escenario y no ves lo que hay en la platea porque está a oscuras, ¿no? Pero cuando sales a saludar y se abren las luces, ves que por lo menos el 80% de las personas que están ahí sentadas son mujeres. Y esto te hace pensar. Y cuando vas en el metro, casi todo el mundo va con sus telefonitos, también me da una pena tremenda, pero ves a alguien leyendo un libro. Normalmente son mujeres. Sí. Normalmente. Las lectoras de novela son mujeres. Los lectores de poesía suelen ser hombres. Y la verdad es un género marginal. La poesía en una librería te la dejan en una esquina de cuatro libros. Es una pena, Sí. pero está así. Pero si quien consume, ya que hablamos de negocio, ¿no? Ujú. Cultura, yendo a teatros, yendo a cines, comprando libros, es la mujer. ¿Por qué no nos cuentan historias de mujeres? Y en cambio tienen que aguantar
las historias de unos cretinos que van y las putean encima. O sea, ¿pero qué es esto? ¿No? O Y sea, tenemos mucho que contar, sobre claro, todo en la sociedad en la que vivimos, que por suerte pues vamos dando pasos y nos convertimos en grandes referentes, se convierte en grandes referentes muchas mujeres. Yo creo que hay muchas historias que contar. y además es que estamos todos tan malcriados en el sentido de que nos han inoculado ese machismo patriarcal desde pequeñitos que necesitamos deconstruirnos. Y es muy difícil hacerlo uno solo si no tienes a alguien que te dice: "Ch, esto que estás haciendo es machismo". Digo, no me jodas. Sí, sí, es machismo. Y gracias a tener esos referentes puedes evolucionar. Pero si Sí. no te ayudan a deconstruirte, tú actúas como para ti es lo normal. Pero es que lo normal está mal. Es que ese es el tema, que normalizamos Claro, situaciones, actuaciones de personas que al final en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como esos micromachismos que ya tiene la gente totalmente. interiorizada y ahora te das cuenta y dices, oye, estas mujeres, ¿no? Mm, Están ahora con el tanto feminismo, ¿no? Es que se trata de erradicar todos esos micromachismos que día a Es día que se están normalizando como algo que tiene que es ocurrir. tremendo. Y en un mundo como este, que se está yendo a la mierda, porque es a donde Y se habla está yendo, de los jóvenes y decíamos nosotros, chicas con 16 años que tienen ya su pareja sí, sí. y su noviete que le quita el móvil, le controla el móvil, es decir, ¿Esto qué y es? lo ven normal, esas cosas hay que, de Me acuerdo que educación, ¿no? hice, hace 8 o 10 años, dirigí un corto que se llamaba eh, Chicos, chicas y viceversa. Era jugar con el título de un programa Sí, horroroso que había uf, en la que televisión. hace mucho daño. Entonces lo que planteaba era las situaciones de machismo en las parejas, pero a la inversa. Es decir, veías diferentes escenas en las que, por ejemplo, está una chica sentada en una mesa y llega el chico con unas bermudas y ella le dice: "¿Pero cómo te pones eso enseñando las piernas? Pero por Dios, no se te cae la cara de vergüenza. Tú no puedes ir así. A casa a cambiarte". Bueno, en este plan te quedabas como decías: "Hostia". Otra que tal, no sé qué. Bueno, jugabas a todo eso. Otra que llegaba el pobre tío con un ojo morado y tal, y ella le decía: "Es que te quiero mucho, pero hija, es que me has escapado, pero te quiero, te quiero". Tal. Da que pensar, ¿eh? Esa situación es al revés. Y acababa el corto con todas las mujeres que habían actuado como hombres machistas en el corto, sentadas en la barra de un bar viendo un partido de fútbol. "Ale, mete gol, venga, tal". Y hablando de los maridos. Y tu Paco, dice: "Mi Paco, en casa y pobre del que salga. Venga, venga, a ver si metes gol". Y Me acababa choca. el tal, y eran las actrices rompiendo la cuarta pared, dirigiéndose al espectador y decía: "Te has sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque es lo contrario a lo que estás acostumbrado a ver". Por favor, piensa, ¿no? Se Y me- lo triste, Carlos, es que te das cuenta que hay mujeres que son más machistas que hombres y te hablan con una tranquilidad de sucesos que dicen, lo ven como es normal, ¿no? tremendo, Normalizado. es tremendo. Pero es que además, yo siempre digo que eh, las historias de las mujeres son muchísimo más ricas que las de los hombres. Las de los hombres suelen ser una lucha por el poder. Las de las mujeres, por compartir. Es totalmente diferente. Entonces, yo estoy harto de competición. Ya estoy harto de ver quién gana. No, lo que quiero es ver cómo dos personas se dan la mano y consiguen algo juntos. Sí. Tanto cuesta. La mentalidad de la mujer va mucho más allá del sí Claro, mismo, del ego. busca el cooperar. Sí. Tal. Yo recuerdo que, pobre que ha muerto ahora, Federico Mayor Zaragoza me decía, que hablaba, claro, sus grandes amigos eran pues Nelson Mandela y tal. Qué Y me envidia. contó una anécdota maravillosa. Y me decía que una vez, viendo cómo iba el mundo, le dijo: "Señor Mandela, ¿usted cree que este mundo tiene solución?". Y Mandela le contestó: "Sí, claro que sí, tú y yo no la veremos porque ya somos viejos, pero la tiene". Dice: "Y es que las mujeres lleguen al poder". Dice: "Porque ellas raramente usan la violencia para resolver un problema y nosotros no sabemos resolver problemas sin violencia". Entonces, claro, es que ese cambio es el que tiene que dar el mundo, ¿no? Claro, pero al final, ¿crees que interesa? No interesa que la mujer llegue al poder. Oye, y está demostrado que mujeres que tienen puestos de responsabilidad funcionan mucho mejor las empresas, ¿eh? Pero claro, Sí, ¿interesa para esa parte del patriarcado pero que la cuidado, mujer... pero mujeres que sean feministas.
No, está Porque a claro, mí una está claro. Margaret Thatcher, yo No, no, no. No, y no yo, la y yo puedo conozco unas identificar. pocas Margaret Claro, Thatcher que me dan sí, vergüenza sí, ajena, no, no, sinceramente, es porque yo lo tremendo, digo, estamos aquí gracias a la lucha de mujeres claro. que en todo este tiempo han reivindicado, han hecho la lucha colectiva, se han organizado para que ahora tú pues desprestigies, ¿no? Que tú estás ahí, sobre todo hablo en política, ¿no? Sí, sí, sí. Que las mujeres estamos en política ha sido la lucha colectiva de mujeres que no han, están anteriores a nosotras y hay quien desprecia eso y Eso es tremendo, pero yo estoy convencido de que el mundo será feminista o no será. Y en un mundo que se está yendo a la mierda a nivel de cambio climático, a nivel de desigualdad, que cada vez hay más, a nivel de individualismo, de pérdida de referentes. Dios santo, en este mundo ha de tomar la fuerza, el empuje, el feminismo. yo lo hablaba con Salva Reina, que lo Mm. entrevisté, y hablábamos de eso. Yo se decía, digo, hay mucho individualismo, ¿no? Pensaba yo que la COVID iba a hacer más generosa a la gente, pero al final no, al final cada uno dice, por si se va al mundo, que me pilla a mí bien, ¿no? Y es Claro, verdad que al final yo creo que años atrás había mucha lucha, había mucho por lo que luchar, por lo que trabajar, y la gente se unía, salía a las calles con mm, más, pero con más dignidad, ¿no? Ahora está la cosa como más individualista, mirando por uno mismo, y al final el divide y vencerá es lo que hace una es, sociedad. es tremendo, pero a mí hay una cosa que me aterra, es decir, eh, hemos perdido los referentes que teníamos. Si te fijas, la mayoría de referentes del movimiento del 15M eran personas de 80 años para arriba. Gesell, Saramago, San Pedro, Galeano, que era un poco más joven. Y me acuerdo que esto se lo comentaba a Luis Eduardo Aute. Yo le decía, Eduardo, coño, ¿qué hemos hecho mal? Porque no somos referentes para los jóvenes, ¿no? Y él me decía, dice, hombre, alguna cosa les hemos dejado, quizá el espíritu de lucha, ¿no? Dice, pero realmente hemos sido un desastre. Entonces, si hemos perdido los referentes y nos enfrentamos a problemas nuevos, como es el cambio climático y eso, y la inteligencia artificial, la manipulación, las Qué fake miedo, news, todo eso, qué miedo. si nos enfrentamos a un mundo aterrador y totalmente nuevo, sin referentes, ¿a dónde vamos? A que vuelva el fascismo, que es lo que estamos viendo en todos lados. Y la manipulación que hay hoy en el mundo es absoluta. Cuesta tanto encontrar a una persona con opinión propia. Mm, Estás viendo siempre a gente que te repite lo último que ha oído o lo que más le han sí. gritado, Mm. pero a la que hablas y rascas no tiene puta idea de lo que está hablando. Pero vota, vota, sí, sí, yo voto a Trump. Y digo, pero gilipollas, ¿no te das cuenta de que el cambio climático a Trump nunca le va a afectar? Porque ya se habrá muerto. Pero tú no, tú tienes 20 años, toda una vida por delante, y por culpa de este hijo de puta, te vas a quedar sin planeta. Bueno, y al final es verdad que las generaciones que vienen, que yo creo que son las primeras generaciones que van a vivir peor que sus padres, ¿no? No solo eso, Qué pero es que pena. encima son las que ahora estamos viendo que sobre todo ellos, más que ellas, votan fascista. Yo nunca lo Y dices, entenderé. ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo cuando La les veo, manipulación, la cuando manipulación. les veo digo, ah, sí, sí, claro, con Franco vivíamos mejor, ¿verdad? Mira, yo lo viví. De momento, apaga el porro, por favor, que esto estaba prohibido. Bueno, pero hace poco ¿Eh? había un chico, o sea, tenía mi edad, 40 y tantos, y decía, pues que con Franco se vive mejor. Digo, ¿tú has vivido con Franco? Es que, ¿de dónde que lo escucha? ¿De su padre, de su abuelo? No sé, porque al No, final, o no, cuando ves, por ejemplo, en redes sociales, chicas de 18 años con la bandera anticonstitucional, es dice, increíble. es que yo creo que lo fundamental es la educación. Y sobre todo es verdad que hablábamos de las redes sociales, que por una parte es una ayuda, pero por otro es un caldo de cultivo para meter ahí pues toda la manipulación El problema que hay es la falta de educación, y pero de información también. entendida como evolución humana, no como memorización de Ujú. conceptos para pasar un examen, sino un avance espiritual de esas personas y que sean capaces de pensar de una manera autónoma. Hemos pasado en apenas 15 años del mundo de la sociedad de la palabra a la sociedad de la imagen. En la sociedad de la palabra, tú te sentabas solo a leer un libro, unos símbolos negros, tal, necesitabas ese silencio y en soledad empezabas a relacionar conceptos y, caray, tal, pum, 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 pensabas.
analizabas y te formabas tu propia opinión. En el mundo de la imagen no. Y mira que yo vivo de la imagen, pero en el mundo de la imagen no, te lo roban todo. Hasta la imaginación te lo dan todo hecho. Entonces, la palabra requería una actitud activa, la imagen una actitud pasiva. Es totalmente manipulable. Y si hemos perdido los referentes y tenemos eso, y encima ha coincidido ese cambio de paradigma de palabra a imagen con la digitalización, que hemos pasado de lo analógico a lo digital y va a toda hostia, claro, solo ves los titulares, esto quien los lee, que ya muchos ni lo leen, y a veces ves un titular y dices, pero ¿cómo es posible? Y lees el cuerpo de la noticia y dices, pero si dice lo contrario. Pero saben que la gente solo va a ver el titular y te están manipulando una tras otra, ¿no? Entonces, el vivir en un mundo con gente tan manipulada bueno, un polvorín. Esto se va a la mierda. Vamos, yo por desgracia lo tengo claro. Yo soy del 78, lo hablaba con una mamá porque hubo un día de disfraces, de carnaval, e iba la hija disfrazada de los 80, ¿no? Sí. Oye, me retrotrajo ahí a cuando era pequeña, tengo hermanos mayores, soy la más pequeña, y claro, yo, bueno, desde Los Pecos a Madonna, a Duran Duran, el último de la fila, o sea, una mezcla ahí que me abrió, vamos, un mundo a la música de los 80, y es verdad que yo decía, es que me pongo a pensar, digo, lo analógico era maravilloso. Es que... y ha sido en cuestión de, claro, es que 30 años, un cambio brutal que, claro, y ahora yo veo a mi hijo de 12 años, solo con las pantallas, que se mueve de una manera también muy rápida, y digo, pero al final no piensa, ¿no? O sea, cuando estudiábamos no teníamos las guías, la enciclopedia para buscar, no teníamos el Google para mirar. No, pero sobre todo... O sea, no lo estamos educando para pensar y para ser... Lo que teníamos era tiempo. También. Para pensar. Ahora pasa todo tan Imaginación. rápido y nos llega tanta información que Sí. es imposible de procesar. Sí. Entonces, si tú has pedido la capacidad de analizar, de relacionar conceptos y de formarte tu propia opinión, eres caldo de cultivo para que te vengan con fake news, con Sí. todas estas Te lo crees animaladas. todo. Y te lo crees todo porque además son tan condenadamente listos que saben que eso lo pueden hacer. Y te sueltan animaladas porque saben que la gente se las va a creer. Y la gente se las cree. Y no solo eso, sino que van y votan a un tío gilipollas que va con una motosierra cortando derechos. O a un hijo de puta, como es ese Elon Musk, que el tío despide. Para esto le han contratado, el hombre más rico del mundo, le han contratado para despedir a miles de funcionarios y lo hace así, delante de las cámaras. ¡Ah, nos ha despedido! Hijo de puta, que has destrozado cientos de miles de vidas y tienes la falta de escrúpulos, de valores, de la mínima moral, como para festejarlo como si fuera un partido de futbolista. ¿Pero qué es esto? Y que la gente vea eso y dices, pero qué grado de... Ignorantes. La verdad, yo me desanimo mucho, creo que somos una especie que merece ser extinguida. Y de hecho es verdad que vivimos a un tiempo veloz que nos come la vida y es lo que dice, si tenemos 5 minutos para desayunar, vemos titulares y lo que nos ponen en la televisión es lo que nos creemos y no tenemos esa capacidad ya para decir, vamos a discernir una cosa de otra, vamos a investigar, vamos a ver a corroborar. Es decir, estamos manipulados por los medios de comunicación, que también es un negocio y al final hace mucho daño, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, bueno... en todo el mundo. Pero aparte, es que lo que dice es que personas trans, personas migrantes que voten a ese señor sabiendo las políticas de ese señor, yo no sé entonces ya la manipulación hasta dónde llega, ¿eh? Es que es la autodestrucción de este mundo. Porque dices, bueno, ellos ganarán mucho dinero, porque es lo único que les interesa. Es un juego para y ellos, tener ¿eh? poder. Es un Sí, juego. bueno, muy bien. ¿Tienen dinero? Pero cuidado, te vas a cargar todo el tema de la Antártida, todo el tema de Groenlandia, porque voy a hacer perforaciones, una guerra, voy a hacer unas playitas en Gaza, pero ¿qué es esto? Brutal. ¿Pero qué es Eso esto? es surrealista. Y que lo admitamos y que estemos viendo a este animal decir estas cosas y no salgamos a la calle. Y darle espacio en televisión. Hace 20 años, con el tema de la guerra de Irak, millones de personas salimos a la calle a protestar y el no a la guerra. Eso no ocurre Ahora hoy. este animal está diciendo, no, los palestinos, ya los sacaremos de allí, ya no vamos a hacer un resort de lujo. Y no estamos saliendo a la calle, nos hemos quedado allí sentados viéndolo en la tele como porque si fuera lo una vemos película. lo vemos lejos y no nos afecta, pero Pero no si está somos aquí. personas que tenemos esa
esa responsabilidad de, ¿no? de ser solidarios con pueblos hermanos como con Cuba. Es decir, al final lo que no nos toca a nosotros no nos duele y es muy triste porque lo decía, mi primo decía, en Madrid en los años 70, 80 salíamos, reivindicábamos y la juventud era la primera que se alzaba a la calle. Hoy día la juventud está en los dormitorios con los videojuegos. Bueno, muchos están ahí, pero por otro lado, ves manifestaciones feministas o por el cambio Sí, climático y gente joven, y ves gente joven. Y Sí, digo, esta es mi en esperanza. en ese tema sí. Si algo podemos realmente confiar es que el movimiento feminista y el movimiento ecologista abanderen un cambio en todo Y es esto. cierto que en los centros educativos, los públicos, sí se está trabajando eso, el feminismo, el ecologismo, en ese ámbito se están trabajando y cuando están las marchas por el 8M, el 25N, están el alumnado de los centros educativos en las marchas, es decir, que eso a los de Vox les Claro. mata, porque claro, le estamos comiendo la cabeza a estos niños, Uy, lo estamos adoctrinando en la izquierda y al final así se está haciendo un buen trabajo, pero claro, lento, pero es verdad, cuando veas la juventud ahí, a las chicas hay jóvenes, una cosa importante y es que con la nueva ley de memoria democrática que se incumple el incluye, rincón de la victoria. claro, se incluye en el plan de estudios la memoria democrática y es fundamental cambiar la forma en que se ha estudiado la historia en este país, porque claro, a mí empezar por la prehistoria que me da igual. Y los reyes godos, joder, me lo sé de memoria. ¿Y de qué me sirve? Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que coger al chaval de hoy que hable con su abuelo y que le diga, oye, ¿tú cómo viviste aquello de Franco? Cuéntamelo tú, no los demás, tú. Ah, vale, tal. Y entonces, a partir de ahí, es algo que te toca, porque sí, a mi familia esto le tocó. Y ya tiraremos para atrás para ver por qué se llegó a eso. Pero tienes que buscarlo. La diferencia entre historia y memoria es fundamental. Historia es un montón de datos que no te dicen nada. Pero la memoria es emoción. Y es ahí donde puedes cambiar y evolucionar. Con la memoria, porque eso te afecta. Claro. Pero mientras no estemos potenciando la memoria y estemos potenciando que la gente conozca lo que pasó a través del filtro de la memoria, lo que estamos hablando son de una serie de datos que son totalmente manipulables. Yo la memoria, verdad que la tengo muy presente en mi discurso, sobre todo del Día de Andalucía, y tenemos a Antonio Manuel, un amigo nuestro que también defiende mucho el andalucismo y habla muchísimo de memoria, ¿no? Claro. Y lo dice, la derecha quiere amputarnos la memoria, ¿no? Y es lo que tenemos ahí pues para que los niños, los adolescentes de ahora conozcan lo que tenemos. Mira, cuando le dimos el premio Lola González hace 2 años a Juan Diego Boto, dijo una cosa muy interesante. Dijo, todos tenemos nuestros recuerdos. Primer abrazo de una madre que recuerdas, primer día de colegio, la comunión, si la hiciste, la primera borrachera, el primer beso, el primer amor, el primer polvo. Dice, si nos quitan todo eso de nuestra cabeza, seremos otros, diferentes. No sé si mejores o peores, pero seremos otros, no seremos lo que somos. A nivel colectivo pasa exactamente igual. Si te quitan una serie de hitos de tu historia como pueblo, ya no serás nunca lo que podrías haber y deberías haber sido. Serás otra cosa, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo, defender la memoria, la educación y la memoria. Sobre eso es lo que se tiene que basar el futuro de este mundo, o si no, de verdad. Por eso es creo tan que nos vamos a importante la que se mierda. respete la ley de memoria democrática. Claro, claro. Carlos, bueno, al final hemos hecho la entrevista en torno al 8M, que me ha encantado, al Hombre, como feminismo, debe ser. y hemos hablado distintas cuestiones. Bueno, cuando te hablo de Carmen Castellote, ¿qué me dice? Porque claro, Carmen, ya Carmen. no podemos dejar a un lado a esta mujer que Por también es supuesto, referente. por supuesto. Para mí ella es uno de los mejores regalos que me ha hecho la vida, el haber encontrado a la última poeta viva del exilio republicano que tenga la lucidez que tiene a su edad, el compromiso que tiene con las ganas de vivir a su edad y que te transmite en todo lo que hace y sigue escribiendo cuentos tal y me dice, te los mando para que no se pierdan porque sé que tú los guardarás tan. Y está perfectamente informada de todo lo que está pasando hoy en el mundo y aterrada porque me dice, claro, yo estuve en una casa de niños cuando fui niña de la guerra en Rusia, estuve en Moscú, pero también estuve en Jersón, en Ucrania. Y cuando veo las imágenes del telediario con
con cadáveres en las calles de Jersón, no puedo dejar de pensar que a lo mejor esos son los nietos de los niños que venían a jugar conmigo hace solo 80 años. Y entonces, claro, cuando hablamos de los niños de la guerra, que mandaron desde País Vasco, desde Asturias y tal, a diferentes países para ponerles a salvo de la barbarie de la guerra en España, y ves cómo les recibieron, dices, y aquello que eran niños, menores no acompañados. Digo, me suena mucho esto, ¿no? ¿Qué es eso de los menores no acompañados? ¿Qué estamos haciendo ahora con los que vienen aquí y que nos están pidiendo ayuda porque están huyendo de la muerte, por hambre o por guerra o por lo que quieras, pero están huyendo de una situación salvaje y vienen aquí y les criminalizamos? ¿Es eso lo que hacemos después de haber recibido el cariño que nos dieron en todo el mundo? Exacto. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Qué país tenemos? Se ha ido la historia ahí, en memoria ahí, entonces. Es que la ignorancia te lleva a la barbarie. Ese es el Y a problema. repetir los mismos, Claro. los Y mismos de eso errores. se aprovechan los que quieren llegar al poder a través de la barbarie. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir terminando, Carlos. Como debe ser. Contigo debe ser por lo menos otros 4 podcasts. Vamos a recordar, bueno, hacéis gira con Camino a la Meca. Camino a la Meca sí tenemos... De Jaén me comentaste, por ejemplo. No, ahí A ver. presentaré, Vale, presentaré la novela, la de Mariposas en la Niebla, sobre los niños de Rusia. Exactamente, Mariposas en la Niebla. Y de Camino a la Meca tenemos 170 funciones programadas por toda Es España. una gran responsabilidad, ¿eh? Y una maravilla. Yo nunca había hecho una gira de teatro. Pues mira. Y encima hacerla de la mano de Lola y de ¿Y Lola de la Natalia. tuya? No, pero bueno, y dirigidos por Claudio Tolcachir, que Es un regalo, es un regalo. es el director con el que todos querrían trabajar. Fíjate cómo en el proceso de ensayos la creatividad era maravillosa. Ver a una Lola Herrera y a un Claudio, que son para mí 2 genios del teatro, y Natalia, cómo cogían unas palabras escritas en un papel y las levantaban. Y Claudio tiene la sabiduría, la sensibilidad y el talento de que deja que tú propongas, y cuando propones algo que él tiene en la cabeza, tú te crees que lo has propuesto tú, pero claro, él ya te deja que la propongas tú. Es Y importante. lo primero que te dice cuando dice, esto me gusta, lo voy a incorporar, ¿te sientes cómodo? No, sí, pues entonces lo incorporamos. Qué importante Fíjate eso. qué respeto, te sientes cómodo. Qué importante eso. Pero bueno, una al final maravilla. es un trabajo colectivo y si tú estás bien, la conexión, la implicación, cariño, se notó mucho cariño en la obra. De decir, vamos a dar todo lo que tenemos para que este proyecto nos una. Y es un proyecto que une, porque Claudio ha unado a una serie de personas, tanto a nivel artístico como a nivel técnico, que vamos a estar conviviendo 2 años con un amor a este proyecto, al teatro y a la vida maravilloso. Y siempre aprendemos muchas cosas unos de otros, ¿no? Exacto, aparte que todos sois importantes, cada uno en su fase, en su faceta. Clarísimo. Y al final el cariño de cada uno se traspasa al escenario donde todos disfrutamos, porque es verdad que estábamos todo el público expectante, así, en silencio, escuchando. Incluso yo lo decía, que yo estaba desde lejos y veía los gestos de Natalia y impresionaba. Al final, lo que pretendemos al subir a un escenario no suben actores ni actrices, suben personajes. Y suben con un espejo, que es lo que os ponemos para que os veáis reflejados allí. Y que en un momento dado te identificas con lo que dice esto, o lo que hace, o lo que calla el otro. Siempre. Y tal. Pero es un espejo para que tú salgas de ese teatro modificado, habiendo visto algo que te ha hecho evolucionar, ¿no? Y qué importante, qué suertudos sois los actores, las actrices, porque es verdad, vivir otras vidas, vivir otros personajes. Imagínate Lola en la piel, ¿no?, de Helen, al final es un enriquecimiento también personal, ¿no? Y además cada día, en cada función vas aprendiendo cosas. Me acuerdo que le preguntaban a Pacino, que es un enamorado del teatro, ¿no? Decía, señor Pacino, ¿usted no se cansa de repetir tantas veces una misma obra? Y él decía, no, en la repetición está la creatividad. Dice, el otro día, haciendo la función 85 del Mercader de Venecia, encontré el sentido a la escena en la que yo entro allí, y llevaba 84 veces haciéndola sin saber por qué entraba yo allí, y de repente se me hizo la luz en la función 85, en la 84 no, en la 85.
Con lo cual, en la repetición también hay creatividad. Claro, yo creo que no hay dos obras iguales tampoco. Es decir, la improvisación, bueno, cualquier química, gesto, al final cambia que no sea igual, ¿no? Al final, actuar es recibir de los que están en el escenario contigo, procesarlo y responder desde la verdad, con contexto, pero desde la verdad. Y tengo un amigo actor, Mariano Venancio, que hizo más de 700 representaciones de una misma obra. Y yo le preguntaba, coño, Mariano, 700, debió Son cansarte. muchas, ¿eh? Dice, no, ya encontré el truco. Y es que cada tarde, cuando yo iba al teatro, pensaba, hoy voy a ser John Wayne. No decía nada a mis compañeros. Y yo respetaba texto, marcas, movimientos, todo. Pero internamente me sentía John Wayne. Y entonces soltaba mis textos como si fuera John Wayne. Y claro, los demás se quedaban como diciendo, a este le pasa algo hoy, ¿no? Y entonces me daban algo diferente. Y entonces yo respondía con algo diferente. Al día siguiente era Meryl Streep. Él iba cambiando cada día y así conseguía que cada función fuera creativa, ¿no? Cada uno se busca Sus métodos. sus métodos. Bueno, pues nada, yo sí os animo a que asistáis en vuestra ciudad, donde que busquéis y disfrutéis de una obra sin duda que va a dar mucho de qué hablar. Un regalo para vosotros, pero también un regalo para todos los que la disfrutamos. Que viva el teatro, que viva el feminismo. Exacto. Que siga actuando, escribiendo todo lo que hace, que lo hace de forma maravillosa. Yo eternamente agradecida a Carlos, Fíjate. porque es verdad que tengo que decirlo, que todo lo que te pido, siempre nunca he tenido un no y eso es de agradecer. Ayer estábamos después del teatro tomándonos algo y la gente agradeciéndote, felicitándote porque eres un ser maravilloso, como dice la Pantoja, maravilloso. Y al final la humildad y toda esa bondad que tú transmites es lo que te hace también muy grande. A mí una mujer almeriense me dijo una cosa que me cambió la vida. Vale, no fui yo, lo siento. No, me dijo una vez, dice, todo cuanto retuve lo perdí, solo me queda lo que di. Yo creo que al final en la vida es eso, somos lo que damos. Y yo tengo otra frase para ti, que dice que cuando das algo, hazlo dando las gracias, porque está desde el lugar que da y no del que necesita. Exacto. Y yo es verdad que siempre que doy me siento muy afortunada porque tengo que dar. Porque puedes hacerlo, claro. ¿Cuánto hemos aprendido de este podcast, eh? Bueno, amigos y amigas, nos despedimos. Damos las gracias a Carlos, que vayáis a ver Camino a la Meca. Eso. Y disfrutad muchísimo del teatro, que hay un gran trabajo detrás de cada obra de teatro, mucho dinero invertido, el atrezo maravilloso. La verdad, lo habéis currado muchísimo, muy trabajado. Y que el teatro sea siempre, para mí es terapia, como el escribir. Que disfrutéis mucho y que, vamos, que hagáis fotos cuando los veáis en la obra y que esté en cada puntito de nuestro país dando ese regalazo que es la cultura. Gracias. Y como me enseñó a despedir los correos y tal, Eduardo Galeano, vuelan abrazos. Vuelan abrazos. Gracias.